Ok, vamos a hablar del desarrollo de las venas, un tema pues bastante extenso. Y aquí aclarar, pues justo en anatomía, recordamos que las estructuras más variables son las venas. Veremos que hay muchas anastomosis, apoptosis, ¿no? Entonces las variantes son constantes. Y pues por eso es importante la correlación desde la embriología. Vamos a comenzar aquí con una introducción a final de la cuarta semana. Recordemos que igual que pasaba con las arterias, aquí ya teníamos en la final de la cuarta semana el sistema del aorta ventral, arcos aórticos y aorta dorsal, ¿no? Además de las vitelinas y las umbilicales. Bueno, en las venas vamos ahora a estudiar el otro extremo del corazón, que es el seno venoso. Y este va a recibir tres pares de venas, o sea, derecha e izquierda, ¿no? Por un lado, el sistema de las venas vitelinas, que aquí las tenemos también llamadas onfalomesentéricas o onfaloentéricas. Estas en general son las venas del tubo digestivo, las venas umbilicales o alantoideas, aquí están. Solo aclarar, en un inicio sí tenemos dos, izquierda y derecha, pero ya para la etapa fetal desaparece la del lado derecho y solo tenemos la vena umbilical izquierda. Y el sistema cardinal, que son las venas cardinales comunes, derecha e izquierda. Vemos aquí que la cardinal común recibe cardinal anterior de la región cefálica y de la caudala cardinal posterior. ¿Sí? Entonces, para finales de la cuarta e inicio de la quinta semana tenemos venas vitelinas, umbilicales y todo el sistema de las cardinales. Se forman por vasculogénesis y muy interesante que tienen una relación con la aorta dorsal. ¿Sí? Con células de ahí, recordemos que la aorta dorsal se forma del mesodermo esplácnico y también del mesodermo paraxial. Vemos que si no hay aorta dorsal, como estudiábamos en el embrión trilaminar, no hay venas. Entonces, de igual manera, pues en el comentario fijado van a tener el esquema en PDF para que lo puedan descargar, sí, puedan hacer sus anotaciones e irlo coloreando. Entonces aquí ya por pues, fines de practicidad, ¿no? Y ahorrar tiempo, ya está todo coloreado, pero lo vamos a ir explicando. Entonces vamos a comenzar con la región del corazón, ¿sí? Con la parte del seno venoso. Aquí aclarar que al seno venoso le vamos a estudiar dos cuernos. Entonces, si nosotros recordamos de embriología del tubo cardíaco, ¿sí? Nada más para irlo relacionando, el tubo cardíaco tiene al tronco arterioso. Recordemos que el tronco arterioso se expandía en la porción más distal, más cefálica, formando al saco aórtico o seno arterioso. Y ya de ahí veíamos cómo se relacionaba, ¿no? Con las aortas ventrales, ¿no? Que ese fue el tema que vimos en arterias. Sí, es el extremo arterial. Sí, recordamos que está la parte del bulbus cordis, bulbo cardíaco, con su cono arterioso, su parte proximal, la del ventrículo primitivo, la aurícula primitiva, y lo que nos interesa ahorita, ¿no? El seno venoso. Al seno venoso, que es el otro extremo, le vamos a estudiar dos cuernos o dos astas, también lo pueden encontrar así. Entonces aquí estaría el asta derecha o cuerno derecho y asta izquierda. Recuerden que lo vemos de frente, ¿no? Como el sujeto anatómico. Entonces este es el seno venoso con su cuerno derecho, cuerno izquierdo. Y cada cuerno o asta va a recibir pues, las venas que acabamos de explicar. Aquí pues explicar la posición de esas venas, ¿no? Las más laterales, si las que van a estar hasta afuera, reciben el nombre de venas cardinales comunes. Entonces ahí estaría cardinal común derecha, cardinal común izquierda. Recordemos que las cardinales comunes, esto es literatura un poco más pues, clásica, ¿sí? La nómina antigua, reciben el nombre de conductos de Cuvier. ¿Sí? Y por eso, si ustedes investigan, hay patologías cardiovasculares, ¿no? Como la persistencia del conducto de Cuvier o conducto de Cuvier permeable, ¿no? Que es cuando existe, es la vena cardinal común en etapas postnatales. Recibe también una vena que es central, o está intermedia, ¿no? Mejor dicho, una vena intermedia, que son las venas umbilicales, ¿no? También llamadas alantoideas. Aquí, pues, recordar que en su momento la derecha va a desaparecer, ¿sí? Y finalmente, pues va a recibir a las que son mediales. Veremos la importancia, ¿no? De la posición para entender los derivados. Y estas son las venas vitelinas o onfaloentéricas, ¿no? También llamadas onfalomesentéricas.
De aquí, pues mencionar las cardinales comunes que veremos más adelante reciben a la cardinal anterior, esa viene de arriba, y a la cardinal posterior, ¿no? Que viene de abajo. ¿Sí? Entonces, cada cardinal común o conducto de Cuvier recibe cardinal anterior, cardinal posterior. ¿Sí? Esa es como la estructura general. Ahora, aquí mismo, pues para entender, hay que recordar un poco cómo se lleva a cabo el plegamiento del corazón, ¿no? Se pliega un poco hacia la derecha y esta parte del seno venoso se va hacia atrás. Acuérdense que gira 180 grados y esto nos va a ayudar a entender la parte anatómica. Entonces tendremos aquí el tronco arterioso con su bulbus cordis, el ventrículo primitivo, ¿no? Ocupando gran parte. Ya atrás tendríamos la aurícula primitiva, ¿sí? Y allá atrás tendríamos el seno venoso con sus cuernos. Aquí enfrente estarían las arterias, ¿no? Entonces, si entendemos bien esto, cómo se pliega el corazón, se va hacia atrás y hacia arriba el seno venoso. O sea, ¿qué hizo? Lo doblamos, lo volteamos hacia atrás y lo elevamos. Aquí estaría el cuerno derecho y el cuerno izquierdo. Sí, vamos a entender la parte anatómica. Si yo pongo aquí ya el corazón un poco más, digo, es esquemático, pero más anatómico, inclinado hacia la izquierda, atrio derecho, atrio izquierdo y los ventrículos. ¿Qué hace el seno venoso cuando ya giró? Pues anda por acá arriba con sus cuernitos, ¿no? Derecho e izquierdo, si este sería el seno venoso, ya que se fue hacia atrás y hacia arriba. Y, momento, pues recibe aquí sus respectivas venas, ¿no? Así estaría. ¿Qué va a hacer este seno venoso? Se va a desplazar hacia la derecha. Entonces se va a integrar a la aurícula derecha. Sí, eso va a ser importante para correlacionar. Entonces no está relacionado con la aurícula izquierda. Entonces vamos ahora a ver los derivados. Entonces, cuerno izquierdo del seno venoso forma la mayor parte, para fines de examen solo consideramos pues, el cuerno izquierdo, ¿no? Forma el seno coronario, ¿no? La vena más grande que tiene el corazón, y una vena oblicua del atrio izquierdo, o vena de Marshall, que esa es una variante anatómica, no siempre está. De hecho, en anatomía, la vena oblicua más la vena cardíaca magna forman al seno coronario. Entonces, aquí estaría, por si quieren irlo luego dibujando, ¿no? El seno venoso, si lo vemos de lado, y así lo vemos de frente, pues ven su cuerno derecho, su cuerno izquierdo, está el seno venoso. Entonces vamos a ver el cuerno derecho. Acuérdense, gira y sube. Entonces ven esta imagen, aquí tenemos el atrio derecho, aquí tenemos el atrio izquierdo. Acuérdense que se desplaza y se va a integrar al atrio derecho. ¿Qué nos forma? Seno venoso, cuerno o hasta izquierda. Nos forma el seno coronario, la mayor parte, prácticamente todo en el seno coronario. Y la vena oblicua del atrio izquierdo que viene por atrás, ¿sí? O vena de Marshall. En anatomía, en la base del corazón, pues buscamos la vena oblicua, ¿no? La vena de Marshall, y hacia donde si la seguimos nos va a llevar hacia el seno coronario. Ahora es una variante anatómica, no siempre está. Entonces, estos son los derivados del cuerno izquierdo. El cuerno derecho es más complejo. Entonces, por un lado forma la parte lisa del atrio izquierdo, que es el sinus venarum, ¿no? Nos dice Lachmann, y un orificio. Esta parte la explica mejor Lachmann, ¿no? Para que si les interesa ir a la bibliografía original. Nos forma un seno, o un orificio, perdón, orificio sinoauricular, que es donde entró. Y ese orificio se parte formando los orificios de la cava superior, cava inferior y seno coronario. Pues nuevamente en este esquema, pues ya dijimos, el cuerno izquierdo formaba seno coronario y forma además la vena de Marshall. Donde ingresa le vamos a llamar orificio sinoauricular. ¿Y qué va a pasar? Que ese orificio sinoauricular se va a fragmentar. Entonces tenemos ahí el orificio sinoauricular, se fragmenta y se rompe en tres. Se va a ir desplazando, ¿no? Nos forma el orificio de la vena cava superior, el orificio de la vena cava inferior y el orificio del seno coronario. Ojo aquí, el seno coronario era del cuerno izquierdo, ¿sí? Donde ingresó se forma el orificio. Entonces vemos este esquema, vemos ahí el orificio sinoauricular,
Ahí está. Ahí sigue. Vean cómo se fragmenta en tres, el de la cava superior. Un momento, ahí está. El de la cava inferior y el del seno coronario. ¿Sí? Entonces son del orificio sinoauricular. Luego, ese cuerno derecho tiene dos válvulas rodeando al orificio, una válvula izquierda y una válvula derecha. Nos dice Lachman. La fusión de ambas válvulas, sobre todo la izquierda, pero la fusión de ambas válvulas forman el tabique espurio o septum spurium. Es una estructura que se integra al tabique interatrial, ¿no? Lo vemos en tabicación del corazón. De hecho, si no se forma hay patologías como una comunicación interauricular tipo septum spurium. Entonces, la fusión de válvulas, sobre todo a la izquierda, forma el tabique o septum spurium. Y la derecha, vean, la parte de abajo nos va a formar las válvulas, la de Eustaquio y la de Tevesio. Entonces vamos a explicarlo. El seno venoso, ya dijimos, se integra y estamos hablando del cuerno derecho. Observen que tiene dos válvulas, una válvula derecha y una válvula izquierda. Acá arriba, dorso craneal, se fusionan la derecha y la izquierda, pero sobre todo, pues me interesa más la izquierda. Se va a empezar a desplazar. Si esa estructura que se formó principalmente por la válvula izquierda del cuerno derecho del seno venoso, y la fusión le vamos a llamar septum spurium o tabique espurio, o sea, falso. Se va a adherir y va a formar parte del tabique interatrial. Si no puede haber aquí patologías, o sea, una comunicación interatrial tipo septum spurium. La hoja derecha se va a fragmentar en válvulas, en dos específicamente. Por acá venía la cava inferior. La cava inferior tiene una válvula. Ahí está. Esta recibe el nombre de válvula de Eustaquio con epónimo. Entonces la válvula de Eustaquio es la válvula de la cava inferior, es una válvula embrionaria. Veremos en circulación fetal que permite direccionar la sangre hacia el atrio izquierdo. Ya en la etapa postnatal no tiene función. Entonces si nosotros ponemos, si ahí estaría la cava inferior, decíamos, su válvula que redirige el flujo es la válvula de Eustaquio. Esa válvula de Eustaquio tiene una prolongación, fibras de colágeno, que le llamamos coloquialmente un tendón de Todaro. Realmente no es un tendón, ¿no? Porque no es músculo, es una válvula. Pero pues es una prolongación cartilaginosa, bueno, perdón, de tejido conjuntivo, más bien, no de cartílago. Es una prolongación de tejido conjuntivo que recibe el nombre tendón, coloquialmente, ¿no? El tendón de Todaro. Sí, ahí estaría. Si nos pregunta nuevamente, ¿qué es el tendón de Todaro? Es la prolongación de la válvula de Eustaquio. ¿Qué es la válvula de Eustaquio? La válvula de la vena cava inferior. Ya no tienen función postnatal, pero nos sirven como referencias anatómicas. En un momento más les explico. Por acá atrás venía el seno coronario. Ahí está su orificio. Su válvula, que es esa de ahí, recibe el nombre, la válvula del seno coronario, de válvula de Tevesio. ¿Sí? Entonces, esas válvulas, tendón de Todaro, válvula de Tevesio, se originaron de la válvula derecha, del cuerno derecho del seno venoso. ¿Ok? Y este seno venoso, este cuerno derecho, cuando ya se integra totalmente, nos va a formar la pared lisa. Recordemos de anatomía que las aurículas o atrios le estudiamos pared lisa y hacia afuera, con las orejuelas, las paredes rugosas. Entonces ahora ya podemos relacionar la parte embrionaria con anatómica. La porción rugosa del atrio derecho, ¿sí? Que son músculos pectíneos, se originan de la aurícula primitiva, que eso es del tubo cardíaco. La porción lisa, que le llama lagma, ¿no? El sinus venarum, se origina del seno venoso, del cuerno derecho, ¿sí? Y el límite entre ambas se llama cresta terminal. Entonces, en anatomía, la cresta terminal nos separa los músculos pectíneos de la porción lisa. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos como esa correlación anatómica. Podemos verlo, aquí ya está, ¿no? Seno venoso, cuerno izquierdo, seno coronario, vena de Marshall. Cuerno derecho, porción lisa o sinus venarum.
Si vean, está la cresta terminal separando con la válvula de Tevesio, que es la válvula del seno coronario que redirige la sangre, ¿sí? Hacia abajo, hacia el ventrículo derecho, y de la cava inferior la válvula de Eustaquio, con su prolongación el tendón de Todaro. Yo les comentaba que esto tiene una relevancia anatómica, entonces vemos que la válvula de Eustaquio y el tendón de Todaro pues, se originan del seno venoso. ¿Cuál es la correlación anatómica? Hay una región que le sirve mucho a patólogos, le sirve mucho a cardiólogos, ¿no? Y en el paciente vivo, cirujanos, cardiotorácicos, más cardiólogos, que es un triángulo, que es el triángulo de Koch. Porque en ese triángulo, en su interior, es el sitio donde podemos encontrar, o sea, en todo ese triángulo, parte del sistema de conducción, el nodo atrioventricular, ¿sí? Y ese triángulo de Koch, nada más mencionarlo, ¿cuál es la referencia anatómica? El tendón de Todaro, que ya sabíamos que es de la válvula de la cava inferior, tendón de Todaro a la válvula de Tevesio y de la válvula de Tevesio a la tricúspide. Acuérdense que la tricúspide se relaciona con el ventrículo derecho, ¿sí? Entonces, tricúspide, ahí estaría, tendón de Todaro, que ya sabemos que es de la válvula de Eustaquio, y Tevesio, ¿no? Entonces son las tres T, Tevesio, Todaro y tricúspide. En ese triángulo, porque acuérdense que el sistema de conducción no se ve, anatómicamente no está ahí, es fisiológico e histológico, pero cuando estén operando, ¿no? En una cirugía, en una intervención del paciente, para no dañarlo, tener cuidado, ¿no? Ahí lo localizamos. Sabemos que el nodo atrioventricular está en el triángulo de Koch, que se delimita entre tendón de Todaro, válvula de Eustaquio, perdón, válvula de Tevesio, ¿sí? Y la tricúspide. Entonces, para eso nos sirve conocer estos aspectos embrionarios. Tiene una correlación clínica. Entonces, ya tendríamos el seno venoso. Ahora vamos, pues, con el tema quizás más amplio, sí, que es el sistema de las venas cardinales. Vamos a comenzar con cardinales anteriores y comunes. Este nos va a dar el drenaje de cabeza y cuello, ¿sí? Básicamente. Entonces, aquí está la cardinal anterior. Estamos viendo de un lado. Vean cómo llega desde la cabeza, recibe sangre del encéfalo, ¿no? Y ahí está la cardinal común, los conductos de Cuvier, ¿sí? Vista anterior, ¿no? Acá está la cardinal anterior, no vista ventral, cardinal común, están conectadas. Entonces, ¿qué ocurre? Para entender, vamos a hacer un pequeño esquema aquí y ya lo retomamos con la parte anatómica, ¿no? Si vemos de frente a la persona ya en la etapa adulta, si vemos las venas del cuello, ¿no? Las venas más importantes del cuello que drenan, de hecho, el encéfalo, el sistema nervioso central, son las venas yugulares internas, ¿sí? También hay externas, anteriores, son importantes, sí. Estas se forman por angiogénesis. La más importante en este tema, vamos a ver la yugular interna, es la principal que drena cabeza y cuello. Las venas yugulares internas se encuentran con unas venas, estas se forman por angiogénesis, ¿no? Las venas de la extremidad superior. ¿Quién drena la extremidad superior? Las venas subclavias. Unión de vena subclavia y yugular interna forman la vena brachiocefálica. Aquí ya no es simétrico. Voy a ponerlo en otro color, ¿sí? La brachiocefálica derecha, ¿sí? Entonces vena brachiocefálica derecha o innominada derecha, es muy corta. La brachiocefálica izquierda o innominada izquierda, unión de subclavia y yugular interna izquierdas, ¿no? Vena brachiocefálica izquierda, es muy larga, tiene que cruzar la línea media. Unión de brachiocefálicas forman a la vena cava superior. Y esta, pues ya dijimos, ingresa ¿dónde? Al atrio derecho. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la estructura anatómica. Ahora vamos con la parte embriológica y vamos a encontrarle pues, más correlación. Entonces, vean las cardinales anteriores. Nos va a interesar la porción cefálica.
Cardinal anterior derecha cefálica nos forma la vena yugular interna derecha. Cardinal anterior izquierda cefálica nos forma la vena yugular interna izquierda. ¿Sí? Entonces vámonos hacia acá. Vean, la porción cefálica de las cardinales nos forman las yugulares internas. Ahí está fácil. Pero observen, la cardinal derecha, ¿qué más forma? Brachiocefálica y una parte de la cava superior. Entonces, si nos vamos aquí, cardinal anterior derecha, porción caudal, ¿sí? ¿Qué nos forma aquí arriba? Nos forma la vena brachiocefálica derecha y que nos forma abajo la parte de la cava superior, ¿sí? ¿Qué le va a pasar a la cardinal anterior izquierda, porción caudal? Desaparece. ¿Sí? Entonces la vamos a quitar de ahí para que no nos confundamos. Bien, ahí está. Ok, entonces desaparece la parte caudal, ya no está. Y vean, ¿qué nos falta? La brachiocefálica izquierda. ¿Esa cómo se forma? Se hace una anastomosis. Esto es por angiogénesis. Entonces, anastomosis cardinal anterior nos forma la vena brachiocefálica izquierda. Podrán encontrar, de repente hay un término, que es el seno o plexo o anastomosis, ¿no? Timotiroideo. ¿Por qué ese nombre? Es por la correlación anatómica. A ese nivel, pues va a estar relacionado con el timo y con la tiroides. El seno timotiroideo es esta anastomosis cardinal anterior y nos ayuda mucho el término para correlacionarlo con la anatomía. Si aquí está la tiroides, recordemos en anatomía, tiene las venas tiroideas inferiores a donde drenan, pues a la brachiocefálica izquierda, ¿no? El timo, el timo pues cambia la posición según la edad, ¿no? Pero va ascendiendo en el mediastino. Las venas tímicas, ¿a dónde drenan? A la brachiocefálica izquierda. ¿Sí? Por eso el nombre de timo tiroideo. Estas venas se forman por angiogénesis. Bueno, entonces, lo más común es la anastomosis cardinal anterior. Y luego vean, cardinal común derecha más porción caudal de la cardinal anterior derecha forma la cava superior. ¿Sí? Entonces, esta parte, cardinal común derecha, vean, cava superior. Cardinal común izquierda desaparece. Voy a quitar todo esto, nada más para correlacionar, desaparece. ¿Ok? Entonces, puede quedar un remanente, si una estructura pequeña, y formar parte del seno coronario, que para fines prácticos el seno coronario es del seno venoso. Entonces aquí volvemos ya resumiendo. Cardinal anterior derecha forma yugular interna, brachiocefálica derecha y una parte de la cava superior. Cardinal común derecha, lo que falta de la cava superior. Cardinal anterior izquierda, solo la parte cefálica, yugular interna. El resto desaparece, igual que la cardinal común izquierda. Puede formar parte del seno coronario. Anastomosis cardinal anterior, brachiocefálica izquierda. Y por su relación anatómica podemos considerarlo un plexo timo tiroideo. ¿Ok? Entonces ya tendríamos las cardinales anteriores y comunes. Vamos con las cardinales posteriores. Estas venas drenan el mesonefros, es decir, el riñón transitorio, sí que es el mesodermo intermedio urogenital. Ese riñón desaparece. Entonces, cuando desaparece, pues también desaparecen las venas cardinales posteriores. Van a quedar los extremos. Sí, entonces aquí estaría la cardinal posterior, pero cuando desaparece, pues ya el mesonefros, ¿qué le pasa? La mayor parte va a desaparecer de la cardinal posterior. Solo van a quedar los extremos. Eso nos van a dar derivados, nada más. Entonces, porción cefálica
Del lado derecho, la raíz, subrayo la raíz, esto lo menciona Lachman, de la ácigos. La ácigos como tal no es de la cardinal posterior, veremos que es de la supracardinal derecha. Es solo la raíz de la vena ácigos. Del lado izquierdo, la vena intercostal suprema o superior izquierda. Entonces, aquí estaría, vemos cómo desaparece y solo nos quedan los extremos, ¿sí? Están los extremos que ya iremos mencionando. Entonces, extremo cefálico, ¿m? De las cardinales posteriores, derecha, raíz de la ácigos, izquierda, intercostal suprema izquierda. Ahora vamos a anatomía para entenderlo. Vean aquí en naranja la vena ácigos, que es muy grande, drena la pared torácica del lado derecho, pero no viene de ahí. La cardinal posterior izquierda solo forma la raíz de la ácigos. Y ya entendemos aquí la correlación anatómica, ¿no? La ácigos drena en la cava superior, ¿no? En anatomía. Entonces, solo la raíz. Aquí derecha. La del lado izquierdo, acuérdense, pues no hay cava superior, ¿no? Nos va a formar la intercostal suprema o intercostal superior izquierda. Ya por angiogénesis aquí forma otras, ¿no? Recibe, para la correlación anatómica, a las intercostales 2 y 3. ¿Sí? La uno suele drenar en la brachiocefálica. Entonces, esta de aquí específicamente se forma por la cardinal posterior izquierda porción cefálica. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué drena aquí? Pues porque acuérdense, no hay cardinal común izquierda ni cardinal anterior izquierda, ¿sí? No hay vena cava superior del lado izquierdo, por eso tiene que irse hasta la brachiocefálica. Ahora, de aquí algunas correlaciones, pues ven que si no se forman las cardinales posteriores en la parte cefálica o no persisten, ¿no? No se formaría bien el sistema ácigos, tendría anomalías de drenaje, ¿sí? Igual las intercostales. Si, por ejemplo, la cardinal anterior izquierda y la cardinal común izquierda persistieran, podría haber una vena cava superior doble. Eso nos puede orientar a algunas de las tanto variantes anatómicas como patologías que pueden existir. Y ahora aquí un tema pues un poquito complicado de debate, entonces aquí con cuidado, que es la parte caudal de las cardinales. Si leemos en Carson, nos dice que forman las ilíacas comunes. Si leemos en Lachman, no lo menciona como cardinal posterior, sino como vena sacrocardinal. Entonces vamos a tratar de unificar y explicar estos conceptos. La cardinal posterior, decíamos, desaparece, excepto en sus extremos. El extremo cefálico ya lo explicamos, intercostal suprema y raíz de la ácigos. La región caudal lo podemos considerar un subsistema, ¿no? Como vena sacrocardinal. Entonces, ¿qué es la vena sacrocardinal? Es la parte caudal de la cardinal posterior, ¿sí? Aquí vemos cómo se continúa la cardinal posterior con la sacrocardinal. Ahora vamos a ver los derivados. Vean que las sacrocardinales hacen una anastomosis sacrocardinal. Y esa anastomosis incluso drena la cola, que pues va a degenerar porque no tenemos cola, ¿no? Eso es en otro tipo, en otro animal. Y aquí están los derivados. Sacrocardinal derecha nos va a formar ilíaca común derecha y una parte de la cava inferior, la última. Entonces, específicamente, el segmento sacrocardinal o segmento ilíaco, ¿sí? Sacrocardinal derecha, que a fin de cuentas es de la cardinal posterior, ilíaca común derecha y la parte final de la cava inferior. Anastomosis sacrocardinal más sacrocardinal izquierda, otra vez. La sacrocardinal izquierda no forma derivados por su cuenta, necesita ayuda. Sacrocardinal izquierda más anastomosis sacrocardinal, ¿sí? Las dos en conjunto. Ilíaca común izquierda y sacra media. De hecho, la sacra media era esta vena que va hacia la cola, que se hace muy pequeña y degenera, queda muy chiquita, ¿sí? Y ten cuidado aquí, ¿no? La sacrocardinal izquierda no forma a la ilíaca común izquierda, necesita de ayuda. Entonces, no es solo la sacrocardinal, es también la anastomosis. Ambas forman a la ilíaca común izquierda y ambas forman a la sacra media, ¿de acuerdo? Es la correlación anatómica.
Ahora, si desaparecen la cardinal posterior, cuando ya no hay mesonefros, riñón intermedio, tiene que drenar alguien la parte caudal, ¿no? Porque si no el producto fallece. Entonces aparecen estas venas para reemplazar a la cardinal posterior. La que está más dorsal, pues se va a llamar vena supracardinal. Entonces, están las supracardinales. Y las que están ventrales, pues se llaman subcardinales. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las venas que van apareciendo. Vamos a resumirlo, integrar esa información. Ahí estaría el seno venoso. Y ya explicamos, ¿no? ¿A quién recibe de las cardinales? Pues a las cardinales comunes o conductos de Cuvier, cardinal común. ¿Qué reciben de arriba las cardinales comunes? A las cardinales anteriores. Y ya explicamos todo esto, cardinal anterior y comunes, el sistema, ¿no? De cabeza y cuello. Yugulares, brachiocefálicas, cava superior. Luego, ¿a quién recibe de abajo? A las cardinales posteriores, ¿no? Ahí está. De la cardinal posterior, pues va a desaparecer, dice adiós, y solo quedan los extremos, ¿no? El extremo cefálico de la cardinal posterior, raíz de la ácigos, intercostal suprema izquierda, y el extremo caudal o sacrocardinal, ilíacas comunes, sacra media, parte de la cava inferior. Como desaparece, ya no hay venas ahí, necesitamos ayuda. Entonces, atrás, ¿quién va a aparecer? Pues la supracardinal. No, son dos, ¿no? Izquierda y derecha. Supracardinales. Ventral, ¿quién va a aparecer? Pues subcardinales. ¿De acuerdo? Entonces son las venas que van apareciendo para reemplazar a las posteriores. Y aquí, aunque lo vemos de lado, pues sepa, ¿no? Recordamos que son dos subcardinales, izquierda y derecha, dos supracardinales, izquierda y derecha, ¿no? Y entonces, para no perdernos, pues hay anastomosis, como en todo. Pues puede haber anastomosis aquí, que les vamos a llamar anastomosis, o que ando borrando todo, supracardinales, pongo aquí. Ya veremos su importancia ahorita. Pues puede haber anastomosis supracardinales. Por lo tanto, si son en las otras venas, ¿cómo se van a llamar? Pues anastomosis subcardinales. Y también pueden haber entre los dos sistemas, ¿no? Y a eso le vamos a llamar anastomosis supra-subcardinal. Entonces, nada más para ubicarnos, ahorita las vamos a ir revisando. Muy bien. Pues vamos a hablar las supra, las que son dorsales, las que están hacia atrás. La del lado derecho va a formar a la vena ácigos, ¿sí? La del lado izquierdo se divide en dos. Abajo hemiácigos, arriba hemiácigos accesoria. Y la del lado derecho caudal forma parte de la cava inferior. Anastomosis supracardinal, desembocaduras. Vamos a explicarlo entonces. Supracardinales, ¿de acuerdo? Aquí está, son las que están en naranja. Y vamos a quitar todas esas venas que nos estorban. Aquí están, ¿no? En naranja. Entonces, están atrás dorsales supracardinales. Observen, pues vamos a estudiar una porción cefálica, una porción caudal. Decíamos, supracardinal derecha, cefálica, vena ácigos. Supracardinal derecha, porción caudal, forma parte de la cava inferior. Te explicamos qué parte. Supracardinal izquierda, caudal, forma la vena hemiácigos. Supracardinal izquierda cefálica, forma la hemiácigos accesoria. En anatomía decimos, todos los caminos llevan a la ácigos. ¿Por qué? La hemiácigos y la hemiácigos accesoria mandan su sangre al otro lado, a la ácigos. ¿Cómo lo hacen? Por la anastomosis supracardinal. Ahora vamos a explicarlo ya en anatomía, que tenga más sentido. En anatomía, la pared torácica en la región posterior, ¿sí? Los pasos intercostales, lo drena el sistema ácigos. En anatomía, la vena ácigos, nada más para correlacionar,
Se forma por la subcostal derecha y la lumbar ascendente derecha. Y la hemiácigos, subcostal izquierda, lumbar ascendente izquierda. Eso es en anatomía. Entonces ven, ahí en el tórax, atrás, las venas intercostales posteriores drenan a este sistema. Vemos que la vena ácigos puede solita. Del lado derecho recibe casi todo, ¿no? Salvo la primera. Entonces las intercostales drenan ahí. Del lado izquierdo se dividen, ¿no? Ahí se ayudan. Hemi es la mitad, ¿no? Abajo es la hemiácigos, ¿sí? Que drena parte inferior izquierda y arriba es la hemiácigos accesoria. Reciben la sangre del tórax y decíamos todos los caminos llevan a la ácigos. Mandan su sangre a la ácigos. ¿Qué hace la ácigos? Drena en la cava superior. Eso es en anatomía. Ahora, vamos a la relación embriológica. La supracardinal derecha pues va a formar a la vena ácigos menos la raíz, ¿no? Recuerden que la raíz era la cardinal posterior. Entonces, la vena ácigo supracardinal derecha, su porción caudal se integró a la cava inferior, ¿sí? Aquí tenemos, entonces, supracardinal derecha forma el segmento infrarrenal de la cava inferior. Supracardinal izquierda, caudal forma la hemiácigos, cefálica hemiácigos accesoria. Anastomosis supracardinal forma las desembocaduras, desembocadura del hemiácigos y del hemiácigos accesoria. ¿Sí? Entonces, esto es supracardinal derecha, ácigos, y el sistema hemiácigos es de la izquierda y las desembocaduras por la anastomosis supracardinal. Y supracardinal derecha, caudal, parte de la cava inferior. Vamos ahora con el otro subsistema, el subcardinal, el que es ventral. Este va hacia las vísceras, va más relacionado con el sistema urinario. Entonces va al mesodermo intermedio, similar a las arterias segmentarias laterales, suprarrenal, renal, gonadal. Ahora vean la diferencia. Esta diferencia nos hace hincapié en ella muy importante en urología, ¿no? Lachman nos explica esto hasta con dibujos. Entonces vemos, subcardinal derecha, forma renal, suprarrenal, gonadal derechas. Entonces la vena renal derecha, la suprarrenal derecha y la gonadal derecha son de ahí, de la subcardinal derecha. Fácil. Y bueno, importante no es recordar la gonadal si es mujer es ovárica, si es varón testicular, ¿no? Forma una parte de la cava inferior. Ahorita veremos la importancia de eso. Subcardinal izquierda. Arriba degenera. Y un pequeño fragmento forma la suprarrenal izquierda. La porción caudal la gonadal izquierda. Si se dan cuenta, la subcardinal izquierda no forma la renal. La subcardinal derecha sí. ¿Cómo se forma entonces la renal izquierda? Por la anastomosis subcardinal. Entonces vamos a la correlación anatómica. Aquí está la subcardinal, ¿sí? Son estas que están aquí en verde. Vamos a verlas en este esquemita mejor, ¿no? Entonces aquí mucha atención. Subcardinal derecha, si está completa. Subcardinal izquierda desaparece la mayoría de la parte cefálica. Solo queda pues la caudal y ven anastomosis. Entonces aquí viene la importancia. Aquí nada más voy a hacer que este esquema corregido lo van a tener igual. Es una pequeña corrección. Es importante, ¿no? Este va acá. Ahí está. Si una disculpa, ahí está. Entonces, del lado derecho decíamos, subcardinal derecha forma suprarrenal derecha, renal derecha, conadal derecha y parte de la cava inferior. Ahí estaría. Entonces, esto es la cava inferior. Pero observen, en anatomía, ¿a dónde drenan los vasos derechos? Pues la renal derecha obviamente llega a la cava inferior. La suprarrenal derecha drena en la cava inferior. La gonadal derecha drena en la cava inferior, o sea, testicular u ovárica. Pero ¿qué pasa con la subcardinal izquierda? Decíamos que la parte cefálica desaparecía y dejaba un pequeño remanente, que es la suprarrenal izquierda. La parte caudal se vuelve muy delgada y se llama gonadal izquierda. La anastomosis, ahí está, subcardinal es la que va a formar a la vena renal izquierda. Por eso es más larga. Ahí está. Fue por la anastomosis. Sí, entonces, cava inferior, una parte, ¿no? Cava inferior, suprarrenal derecha, renal derecha, gonadal derecha. Todo eso es subcardinal derecha.
¿Qué forma la subcardinal izquierda? Gonadal izquierda y una pequeña parte, la suprarrenal izquierda. La anastomosis forma la renal izquierda. Por eso en anatomía es importante, ¿no? La correlación. La gonadal izquierda, o sea, testicular o ovárica, no drena en la cava inferior, la derecha sí. ¿En dónde drena entonces? La gonadal izquierda y la suprarrenal izquierda drenan en la renal. Mientras que del lado derecho todas drenan en la cava inferior. Hay una diferencia anatómica y que tiene relevancia clínica. ¿De acuerdo? Entonces, sobre todo en urología, para irlo ahí relacionando. Continuamos. La anastomosis entre ambos subsistemas, ¿no? Entre el sub y el supra. La anastomosis supra-subcardinal contribuye a la cava inferior y específicamente del lado derecho. O sea, hay una anastomosis entre ambos subsistemas. Que aquí estaría, ven que es del lado derecho. Sí, ahí está. Del lado izquierdo no, porque degenera. Y este forma la parte renal de la vena cava inferior, la anastomosis supra-subcardinal. De aquí, pues mencionar que si la subcardinal izquierda no desaparece en su porción cefálica, se va a presentar una alteración que es una vena cava inferior doble. Y por eso tiene que desaparecer. Y entonces nos damos cuenta que las venas van a estar del lado derecho. ¿Por qué? Porque al lado izquierdo pues van a estar las arterias, ¿no? Por el sistema de la aorta dorsal. Y vamos, ya acabamos con el cardinal, que era el más complejo, con los otros, ¿no? Vitelinas y umbilicales. Vean que para dividirlo tomamos de referencia el hígado. En un momento lo explicamos. Entonces, las venas vitelinas son las onfaloentéricas, onfalomesentéricas, las umbilicales, que al inicio son dos, son las alantoideas. Venas vitelinas. Recordamos, las venas vitelinas además son las más mediales en el seno venoso. Va a crecer el hígado y las va a separar. Entonces vamos a esta imagen del Lagman, ahí estaría el embrioncillo. Voy a poner aquí el hígado en crecimiento. Ahí va a estar. Importante que el hígado pues está en la cercanía del corazón, ¿no? Del tubo cardíaco. Entonces, ven, ahí está el corazón, ahí estaría el hígado. Vamos a dividir tanto a las umbilicales como a las vitalinas en tres porciones. Voy a ponerlo así para que se entienda por qué. Hay una porción suprahepática, ¿sí? Hay una porción intrahepática y hay una porción subhepática, también le pueden decir infra o extrahepática, como quieran, ¿no? Suprahepática, intrahepática, subhepática. Tanto con, esta es la vena vitelina, pasa lo mismo con la umbilical, ¿no? Suprahepática, intrahepática, subhepática. Sí, entonces vamos a darle esos nombres. Como este es el tubo cardíaco, el corazón, a la porción suprahepática también le podemos llamar porción hepatocardíaca, ¿sí? A la intrahepática, pues porción hepática. Entonces podemos darle esos nombres para que se entienda. Entonces vean, las venas vitelinas del lado izquierdo suprahepático desaparece, ¿sí? Entonces observen, ahí está todo el sistema. Aquí está la vena vitelina izquierda. Vean, la porción suprahepática desaparece, pierde la conexión, ¿no? Con el seno venoso. La suprahepática derecha persiste. También decíamos el nombre, ¿no? Segmento hepatocardíaco derecho. El izquierdo pues desaparece. Porción intrahepática se convierte en los sinusoides, los famosos sinusoides hepáticos. Entonces el hígado crece, atrapa, ¿no? Las venas vitelinas, ven, ahí están los sinusoides. Vean este esquema. Recuerden que son las venas más mediales del seno venoso. Aquí está el intestino anterior, aquí está el intestino medio y aquí está creciendo la yema, brote o esbozo hepático. Vean, crece el hígado, atrapa las venas vitelinas, ¿sí? La vitelina izquierda, porción suprahepática, desaparece. Entonces ya solo queda la derecha, que es el conducto hepatocardíaco derecho. La porción intrahepática de ambas forma los sinusoides, ¿ok? Y nos falta un componente más.
porción subhepática, infrahepática o extrahepática, ¿no? Forman las venas del tubo digestivo, el sistema porta, que incluye a las venas mesentéricas, superior e inferior, a la esplénica y a la vena porta hepática. Vamos a revisar. Entonces, vean, empiezan a envolver al tubo digestivo, sí, al intestino medio y al intestino posterior, principalmente, ¿no? También un poco al anterior. Entonces, ven, aquí está. El hígado crece, crece, crece. Y la porción infra, pues empieza a envolver al tubo digestivo y forma el sistema porta. Vamos con la parte anatómica. ¿A qué se refiere eso del sistema porta? ¿Cuáles son las venas del tubo digestivo? Pues vean, la mesentérica inferior, sí que drena en la esplénica. La esplénica se une con la mesentérica superior y forman a la vena porta hepática. Es una de muchas variantes. Las tres venas pueden llegar directamente, ¿no? Entonces, las mesentéricas y la esplénica con la porta hepática son de las vitelinas, porción infrahepática. Ahora vean, ¿qué formaba la porción intrahepática de ambas vitelinas? Pues los sinusoides, ¿sí? Pero como todo viene de las mismas venas, por eso, pues en histología recordamos la vena porta hepática, ¿a dónde manda la sangre? Pues por los sinusoides, ¿sí? Son el mismo origen embrionario. Luego los sinusoides que forman las tres venas hepáticas principales, ¿no? Porque hay más, la derecha, la izquierda, ¿no? La media. Entonces, es la porción intra. Ahora ya podemos dar la correlación completa, ¿no? De las venas vitelinas. Porción derecha, conducto hepatocardíaco, una parte de la cava inferior. Porción izquierda, desaparece. Adentro del hígado, pues, los sinusoides. Abajo del hígado, las venas del sistema digestivo, sistema porta. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya tenemos ya toda la parte anatómica en rosa. Venas vitelinas, infrahepático, sistema porta. Intrahepático, sinusoides, y pues podríamos agregarle, ¿no? Las venas hepáticas. Suprahepático, porción hepatocardíaca, que es la vitelina derecha. Si ven que contribuye a la primera parte de la cava inferior, la que está entre el corazón y el hígado, la porción hepatocardíaca. Entonces ya tenemos vitelinas. Seguimos. Umbilicales. Y de aquí, misma división, supra, intra, subhepática. Pregunta de examen obligada. ¿Cuál vena desaparece? De las umbilicales es la derecha. Muchos libros ponen que es a la séptima, pueden encontrar también por ahí a la octava. Entonces, en la séptima semana desaparece la umbilical derecha o alantoide derecha. Por eso cuando decimos cuántas venas tiene el cordón umbilical, pues tiene una, ya sabemos que es la izquierda. Cuando decimos vena umbilical asumimos que es la izquierda. La persistencia de una derecha tiene asociaciones patológicas, urinarias, cardiovasculares. En un momento explicamos, es más por un efecto mecánico, desaparece la umbilical derecha. Aquí preguntas con trampa clásicas, ¿no? ¿Cuántas venas hay en la etapa embrionaria? Dos. Acuérdense, etapa embrionaria. ¿Cuántas venas hay en la umbilicales hay en la etapa fetal? Una, y es la izquierda. La etapa embrionaria, primeras 8 semanas son dos. Y luego desaparece la derecha. Entonces, bueno, umbilicales, ahí están, alantoideas. La derecha desaparece. Ya se podrán imaginar por qué, por el crecimiento de cuál órgano que se desplaza hacia la derecha, del hígado, ¿sí? Entonces vean, cuando crece ese esbozo hepático, crece, 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 se desplaza hacia la derecha, también por el movimiento intestinal, y ya pues por su efecto mecánico de compresión y la misma rotación intestinal que le ocurre a la derecha, desaparece. No deja remanentes. Entonces, ¿cuál es la única vena que nos queda? La umbilical izquierda. ¿Qué va a formar? En la etapa prenatal, pues la umbilical subhepática y sigue, ¿no? Se llama así umbilical. Luego se convierte en el ligamento redondo del hígado o ligamento teres hepático. Acuérdense que teres es un término latín, no es un epónimo, que lo usamos mucho para describir algo redondo, ¿no? Teres hepático. Sí, entonces, esta se queda igual, umbilical izquierda lleva sangre oxigenada, y es muy importante, ¿no? De la placenta, aunque sea una vena, hacia el hígado. Cuando ya nace el producto, se corta el cordón umbilical, se corta la circulación por esa estructura
Su remanente en anatomía se llama ligamento redondo o ligamento teres del hígado, porque hay muchos ligamentos redondos, ¿no? Es el ligamento redondo del hígado. Y acuérdense, pues está en la cara visceral del hígado, en el borde del ligamento falciforme en anatomía. Luego, la porción intrahepática, y este es un punto fundamental. Acuérdense, la vena umbilical izquierda lleva sangre oxigenada de la placenta. Quiere llegar a la cava inferior porque la cava inferior lleva al corazón. Entonces, acuérdense, la vitrina derecha, acá estaría la cava inferior. Queremos que la sangre llegue. Pero si se pasa por acá entre los sinusoides, se va a perder ese oxígeno y no queremos que eso ocurra. Entonces, la umbilical izquierda intrahepática va a formar un conducto de derivación, de desviación. ¿Para qué? Para que la sangre oxigenada no se mezcle tanto con los sinusoides, sino que se vaya directo a la cava inferior. ¿Sí? Este conducto de aquí, que lo formó ahí la umbilical izquierda, vean, ahí está. Sí, se mezcla un poco con la porta, pero sigue su camino. Recibe el nombre de conducto venoso. Entonces, la importancia del conducto venoso es que hace que la mayoría de la sangre oxigenada pase directamente a la cava inferior, que evite los sinusoides. Sin embargo, como en este sitio sí hay mezcla de sangre oxigenada y desoxigenada, decimos que el conducto venoso es un cortocircuito vascular, ¿no? En inglés un shunt. Es un cortocircuito vascular. ¿Por qué se llama así? Porque hay una mezcla de sangre oxigenada y desoxigenada. Pero ¿cuál es el objetivo del conducto venoso? Que la sangre que viene de la vena umbilical pase hacia la cava inferior, que no pierda tanto oxígeno. Ya al momento del nacimiento, pues se corta el cordón umbilical, se cierra esto, ya la sangre no pasa y el conducto venoso se atrofia, se fibrosa y se cierra. Y en anatomía se le llama ligamento venoso. El conducto venoso, ahora el ligamento venoso, con su epónimo, ¿no? Ligamento de Arancio. No confundir con el conducto y ligamento arterioso, no son arterias. Es el ligamento venoso, antes conducto venoso. Y aquí podemos hacer la correlación anatómica. Si vemos la cara visceral del hígado, borde inferior del falciforme, del ligamento, hallamos el ligamento redondo, originalmente la vena umbilical. Conectado inmediatamente, en continuación directa del ligamento redondo, si nos vamos hacia atrás, hallamos el ligamento venoso, que la etapa embrionaria era el conducto venoso, por ese ligamento de Arancio. Seguimos el ligamento venoso, nos lleva a la cava inferior, porque esa era su función original. Si están conectados en anatomía. Y esto es de la umbilical izquierda, ¿de acuerdo? Y la porción suprahepática degenera. Ya no necesitamos una conexión porque ya se desvió hacia dónde la umbilical, hacia la cava inferior. Entonces se pierde la parte suprahepática de la umbilical izquierda. Entonces ya tenemos las estructuras generales. De aquí, pues una pregunta clásica en el tema de formación de venas es la cava inferior. Depende de la literatura, si lo ven en Carson nos dice tres segmentos, si lo ven en Lachman nos dice cuatro, ¿no? En Moore nos dice cuatro, hay autores que ponen cinco, entonces vamos a tratar de darle una correlación anatómica, pero más allá de cuántos segmentos tiene la cava inferior, lo importante es de dónde se originan, ¿no? O sea, realmente el origen embrionario, más que el nombre del segmento o el número. Aquí vamos a manejar cinco, pero pueden manejar tres, cuatro, como quieran. Lo importante es entender las venas que forman la cava inferior. Entonces, vamos de arriba hacia abajo. Acuérdense que la cava inferior desemboca en el atrio derecho. Y ya decíamos que en el atrio derecho la cava inferior tiene una válvula primitiva, ya no funciona en nosotros, pero en la etapa prenatal sí, que desviaba la sangre para que pasara hacia el atrio izquierdo, que no se bajara. Esa es la válvula de Eustaquio, con su prolongación que es el tendón de Todaro. Ya explicamos, válvula de Eustaquio y su prolongación, sí, ahí están, se originan del seno venoso, ¿no? Del cuerno derecho. Entonces, estos son como extra. Vamos a agregarlo aquí, aunque este es como extra, ¿no? Seno venoso, cuerno derecho, válvula derecha, ¿no? Ok. Primera porción, le vamos a llamar segmento hepatocardíaco. ¿Por qué? Pues porque aquí está el corazón y acá abajo el hígado y lo separa el diafragma, ¿no? El segmento hepatocardíaco lo forma la vitelina derecha, que de hecho era la parte suprahepática, si ustedes se acuerdan.
Aquí está, ¿no? El conducto hepatocardíaco derecho. Entonces, la vitrina derecha forma la primera porción de la cava inferior. Ahí sí no importa el libro donde lo lean, ¿no? Entonces, siempre es pregunta de examen, ¿no? Y esta no cambia. Vitrina derecha, primera porción. Bien, incluso forma la porción hepática. Y aquí volvemos a lo mismo. Podrían hasta 6 segmentos. Segmento hepatocardíaco, segmento hepático. O sea, por eso, más allá del número de segmentos, esos son los orígenes. Este de acá sí tiene mucho en común en varios libros. Aquí a los lados pues van a estar los riñones. Entonces vamos a tener un segmento prerrenal, un segmento renal y un segmento post o también infrarrenal. ¿Sí? El segmento prerrenal lo forma la subcardinal derecha. Sí, aquí está. Recordamos que la subcardinal derecha formaba los tres vasos, gonadal, renal, suprarrenal y la cava inferior, ¿no? Entonces, segmento prerrenal. El segmento renal lo forman tanto sub como supracardinal. Entonces lo va a formar la anastomosis suprasubcardinal derecha. Vámonos hacia acá. Lo explicábamos aquí. La anastomosis supra y subcardinal forma esa parte de la cava inferior. La izquierda no, porque degenera. Es anastomosis suprasubcardinal derecha, siendo específicos, segmento renal. Segmento infra o postrenal lo forma la supracardinal derecha. ¿Qué les digo? Este también es motivo de debate. Algunos autores dicen que la supracardinal por sí sola no, que es la anastomosis. Otros libros dicen que sí. Anatómicamente, correlacionando si participa, ¿no? La supracardinal derecha, que explicábamos, ¿no? En el tema que arriba formaba la ácigos, acá está, pero abajo, pues, se integra y forma esta parte. Entonces, la porción infrarrenal. Y el segmento más pequeño, este, por ejemplo, Carson no lo menciona tal cual, ¿no? Este sí viene en Moore, ¿no? De embriología, el segmento, y en Lachman, el segmento sacrocardinal. Recordemos que las venas sacrocardinales eran esta porción de las cardinales posteriores. Sí, entonces específicamente la sacrocardinal derecha forma el segmento ilíaco o sacrocardinal, ¿no? Aquí estaría, ¿sí? Cuando hablábamos de las cardinales posteriores. Entonces ya tenemos todas las porciones. Vean que la alteración en alguna de estas venas pues va a generar variantes patológicas en la cava inferior. Que casi terminamos. Mencionar las venas pulmonares, un caso interesante, es el equivalente a las arterias coronarias. Las venas pulmonares se forman por vasculogénesis. Acuérdense, tenemos angioblastos, que son estas células primitivas. Esto lo vimos en el tema también de hematopoiesis. Se unen, hacen una coalescencia y forman un plexo capilar primario. Entonces se forma un plexo pulmonar, o sea, ahí en el mesénquima, y se forma una vena pulmonar común. Está de aquí. Esto es más o menos igual las fechas finales de la cuarta y hacia la quinta semana. Si se acuerdan, las arterias coronarias hacían lo mismo, se forman afuera y luego se desembocan en el corazón. Pues lo mismo, la vena pulmonar común se origina por vasculogénesis y luego se integra, o se va a integrar a la aurícula primitiva. Entonces ven, ahí está en la quinta semana. Si se tiene que guiar por factores, ¿no? Quimiotácticos a la aurícula izquierda e ingresa. Y vean, empieza poco a poco a incorporarse a su pared, cada vez más y más y más. Y eso hace que al final sean cuatro venas separadas, pero originalmente, pues ven, eran como cuatro tallitos y una vena común. Pero conforme se incorporan, ya quedan las cuatro. Y eso es hacia finales de la sexta, inicios de la séptima semana. Entonces, ya en la octava ya tenemos las venas pulmonares. Y vean qué formó además. Entonces, la vena pulmonar común, ¿qué derivados nos da? Las cuatro venas pulmonares ya independientes, dos de cada pulmón, y la aurícula izquierda porción lisa. Entonces, recapitulando, la porción rugosa de ambas aurículas es de la aurícula primitiva, tubo cardíaco. La porción rugosa de la aurícula derecha era del seno venoso. La porción lisa de la aurícula izquierda es de las venas pulmonares, la vena pulmonar
común. Aquí una patología que veremos pues, más adelante, ¿no? Muy importante, es el drenaje anómalo de venas pulmonares. Como decíamos con las arterias coronarias, pueden desembocar mal, ¿no? Es decir, origen anómalo de las coronarias, ¿no? O desembocadura anómala. Entonces pueden llegar mal las coronarias a la aorta y tenemos patologías. Pues bueno, también puede pasar con las venas, un drenaje anómalo de venas pulmonares. ¿Sí? Entonces puede llegar mal a la aurícula izquierda, pueden incluso pegarse a las cavas, pueden llegar al otro atrio, ¿no? Entonces de forma patológica. Y aquí nada más pues mencionar que el drenaje anómalo de las venas pulmonares puede ser parcial o puede ser total. Y pues cada uno evidentemente tiene diferentes grados de complicación. Entonces es importante como tener eso en cuenta, ¿de acuerdo? Nada más para que conozcan, pues drenaje anómalo, parcial de venas pulmonares, drenaje anómalo total de venas pulmonares, por si ven esos datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el parcial se puede drenar hacia la vena cava inferior, ¿no? Se va muy lejos. Y en el total, todas pueden llegar al atrio derecho, ¿sí? Entonces, en el total, las venas pulmonares se van al lado contrario, lo cual pues es incompatible, ¿no? Hay que una cirugía urgente. En el parcial, se van en un tronco común las venas hacia la vena cava inferior, ¿no? Se van para acá. Y lo vamos a explicar a detalle en el tema de cardiopatías, pero pues si hay como interés ahí en investigar, hay datos radiológicos o radiográficos del corazón, ¿no? Del recién nacido que está afectado. En el drenaje parcial se puede ver un signo que es el signo de la cimitarra. Si lo buscan, y ya lo explicaremos, es una cimitarra, es como una espada, ¿no? Las curvas árabes, que va a estar como una forma así similar en el corazón. En cambio, en el drenaje anómalo total, pues va a haber un signo que es el signo del muñeco de nieve, porque el corazón de hecho adquiere esa forma. Es por una superdilatación, una dilatación severa del corazón del muñeco de nieve. Si el corazón se ve así, ¿no? Muy crecido en los atrios. Y ya, pues si le ponen imaginación, pues por eso el nombre, ¿no? Entonces nada más ahí para que hagan la correlación. Si no drenan en donde deben esas venas pulmonares. Y concluimos, ¿no? Las extremidades, ya se menciona en el tema respectivo, las venas se forman igual por vasculogénesis, perdón, por angiogénesis. Una parte, la parte proximal, la parte distal, vasculogénesis, se forma un seno marginal, así se llama. Ese seno marginal drena a una vena periférica. En cada extremidad es lo mismo, seno marginal, vena periférica, ¿sí? Y van hacia, pues ya su estructura correspondiente. Por ejemplo, en las extremidades superiores se conectan con las cardinales, porque la vena periférica se va a convertir en la vena subclavia, ¿sí? Para drenar. En las extremidades caudales, la vena periférica se va a convertir en la ilíaca externa. Bueno, femoral y luego ilíaca externa. Sí, se van a pegar. Y de aquí, pues nada más mencionar, para la correlación también, que en las extremidades de arriba, ¿no? En las anteriores o superiores, se forma en la superficie una vena que va hacia arriba en relación a la cabeza, ¿no? Se forma una vena que va hacia abajo. Igual, en las extremidades inferiores, venas superficiales, ¿no? La que va hacia medial, otra que va hacia lateral. Y recordemos cómo rotan las extremidades, ¿no? Arriba rotan 90 grados hacia afuera en supinación y abajo en pronación. Como esta originalmente estaba hacia arriba, la nombramos vena cefálica, que sabemos en anatomía que la cefálica es lateral, ¿no? Por la rotación de la mano. Y la que mira hacia la base, pues se llama basílica. Así que esta es medial. Ahora el equivalente, que está al revés, ¿no? Aquí por la rotación, una va a quedar medial. La que va a quedar medial, pues es la safena magna, safena mayor. Sí, la safena magna sería el equivalente a la cefálica, ¿no? Más que roto al revés, acuérdense, la extremidad inferior. Y la otra es la safena parva o safena menor, es lateral.
un equivalente a la basílica, quedó al revés, ¿de acuerdo? Entonces nada más para correlacionar. Y sistema nervioso central, solo mencionarlo, haremos un video aparte, un tema ya específico, porque va más relacionado a neurocirugía y es más complejo. Acuérdense que el sistema nervioso central hay venas y hay senos durales. Entonces se forma en las primeras etapas tres plexos. El plexo que drena el cerebro anterior, el prosencéfalo, se llama plexo anterior, plexo venoso anterior. El del mesencéfalo, plexo venoso medio. El del rombencéfalo, plexo venoso posterior. ¿Sí? Y esos plexos drenan a una vena primitiva. Esa primera vena recibe el nombre de vena capitis prima, ¿no? En latín. O vena, primera vena de la cabeza, o vena principal de la cabeza. También vena capitis lateralis la pueden encontrar, ¿no? La vena lateral de la cabeza. En esta vena es caudal a la vesícula óptica, ¿sí? Está en relación con el otocisto, con el oído interno. Y ya se conecta con la cardinal anterior, que son la yugular interna, ¿no? Ya más adelante, y que eso les comento se desarrollará en un video específico de la embriología de los senos durales, si el plexo anterior contribuye a la vena oftálmica, por ejemplo, ¿sí? Se va a desaparecer la vena capitis prima, se hace una anastomosis dorsal, contribuye al seno transverso. El plexo posterior contribuye a la tórcula, a la o confluencia de los senos, o prensaderófilo. Aquí se formaría el seno sigmoideo, va a empezar a rotar. Entonces, nada más, pues sepan para este punto, para fines de embriología de pregrado, que se forma tres plexos, uno para cada región del encéfalo, para cada vesícula primaria, y esos plexos confluyen en una vena, que es la vena primero principal de la cabeza o lateral de la cabeza, sí, la capitis prima. Esta se conecta a la cardinal anterior, ¿sí? Únicamente, pues, conocer ese concepto. Entonces, ya de esta manera terminamos con el desarrollo de venas.